Mis padres exigieron que pagara el préstamo de mi hermano, sonrieron mientras yo ejecutaba mi plan secreto. En ese momento, con el sol de Madrid filtrándose por las cortinas raídas de nuestra casa en Lavapiés, supe que la sangre no siempre une, sino que a veces ahoga. Y yo, Javier Ruiz, el hijo olvidado, había decidido que su deuda no sería solo de euros, sino de almas. El aire en la cocina olía a café quemado y a rencor acumulado, como si las paredes mismas absorbieran los secretos de nuestra familia. Yo estaba de pie junto a la mesa de formaica amarillenta, con las manos temblando alrededor de una taza que ya se había enfriado. Mi madre, con su delantal floreado manchado de años de comidas apresuradas, me miró con esos ojos que siempre habían preferido a mi hermano mayor. Carlos. Javier, hijo, es tu familia. Carlos está en apuros, y tú siempre has sido el fuerte, el que resuelve las cosas. Su voz era un susurro meloso, pero yo oía el filo debajo, el mismo que había cortado mis sueños cuando era niño para coserlos de él. Carlos, el dorado, el que se suponía que era el futuro de los Ruiz. A los 35, con su sonrisa de vendedor de coches usados y su traje barato que pretendía ser de diseñador, había hundido a la familia en un pozo de deudas. El préstamo era de 20.000 euros, contraído en un casino ilegal de la Gran Vía, donde las luces neón prometían fortunas y entregaban ruinas. Pero no era solo dinero, era la gota que colmaba mi vaso de humillaciones. Recordé la noche en que Carlos me robó el puesto en la empresa familiar de reparaciones mecánicas, esa que papá había construido con sus manos callosas en los garajes de Vallecas. Tú eres el bueno con los números, Javi, me dijo entonces, palmeándome la espalda mientras firmaba mi despido disfrazado de reestructuración. Y yo, idiota leal, asentí y me fui a buscar trabajo como repartidor en una pizzería, pedaleando bajo la lluvia madrileña mientras él se pavoneaba en la oficina. Papá entró en la cocina cojeando, su bastón golpeando el linóleo como un veredicto. Tenía 70 años, el pelo blanco revuelto y una tos que sonaba a pulmones ennegrecidos por décadas fumando fortuna sin filtro. Firma el pagaré, Javier. Por Dios, es tu hermano. Su sonrisa era tensa, como si supiera que yo estaba al borde, pero no le importara. Ellos sonreían porque creían que yo cedería, como siempre. Pero esa mañana, mientras ellos hablaban de familia como si fuera un escudo, yo había despertado con el plan ardiendo en mi mente. No era venganza ciega, era justicia, calculada en las noches de insomnio, con el eco de mi exnovia, Elena, resonando en mi cabeza. Ella se había ido 6 meses atrás, después de que Carlos la sedujera en una de sus fiestas, usando mi apartamento como escenario. Es un perdedor, Elena. Yo te daré lo que mereces, le había dicho él, y ella, con lágrimas, eligió el brillo falso. Me senté a la mesa, saqué el bolígrafo y firmé el pagaré con una floritura deliberada. 20.000 euros que no tenía, pero que pediría en un banco con mi historial impecable de deudas pagadas a tiempo. Mis padres se miraron, aliviados, y mamá me besó en la mejilla. Eres un santo, hijo. Sonreí de vuelta, pero en mi bolsillo. El teléfono vibraba con un mensaje de mi contacto en la policía. El informe está listo. Carlos firmó solo. Era el primer hilo de mi telaraña. Porque el préstamo no era solo de Carlos, papá había avalado, ocultando su firma para que pareciera solo un error de mi hermano. Pero yo lo sabía todo. Había hackeado el correo de familia con una contraseña que nunca cambiaron. Ruiz para siempre. Salí de la casa con el sol de mediodía golpeándome la cara. El tráfico de la M30 rugiendo como mi pulso. Madrid era un laberinto de hormigón y ambición, donde los sueños se compraban en el Rastro y se vendían en el Congreso. Caminé hacia el Metro de Sol,
mi mente repasando los pasos. Primero, el banco, pedir el préstamo con garantías falsas. Documentos que un amigo falsificador en Chueca me había preparado por 200 euros. No era robo, era reequilibrio. Carlos me debía no solo el trabajo, sino la dignidad que pisoteó cuando, borracho, me confesó que había saboteado mi ascenso para proteger a la familia. Protegerse a sí mismo, querría decir. En el vagón abarrotado, una mujer mayor me miró con curiosidad, como si oliera el veneno en mi aura. Me bajé en Callao y subí las escaleras hacia la calle Preciados, donde las tiendas brillaban con promesas de lujo accesible. Elena trabajaba allí, en una boutique de moda rápida, vendiendo sueños a turistas. No la había visto desde la ruptura, pero hoy necesitaba su sombra en mi plan. Ella era el personaje intermedio, la que podía inclinar la balanza. La encontré doblando camisas, su pelo negro recogido en una coleta, los ojos verdes endurecidos por el tiempo. Javier, dijo, sorprendida, dejando caer una prenda. ¿Qué haces aquí? Ven conmigo, le dije, sin preámbulos. Necesito que sepas la verdad sobre Carlos. La llevé a un café en la Plaza Mayor, bajo los arcos que olían a churros y a historia. Le conté todo, el robo del trabajo, la seducción, y ahora, la deuda que me ataban como un grillete. Sus manos temblaron alrededor de la taza de chocolate. Lo supe, pero pensé que eras tú el que no luchaba. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento, vi el primer atisbo de alianza. Ayúdame, Elena. Sé testigo. Él te debe una disculpa, y yo, una vida. Ella asintió, y con eso, el plan cobraba vida. No era solo mío, era nuestro. De regreso a casa esa noche, el apartamento que compartía con un roommate indiferente en Malasaña. Desplegué los papeles sobre la mesa. El pagaré. El informe policial falso que implicaba a Carlos en fraude fiscal, detalles que un excompañero de la Guardia Civil me había filtrado por una cerveza. Y la grabación de audio que había hecho esa mañana en la cocina. Sus voces, exigiendo, sonriendo. Mañana empiezo, murmuré al espejo, mi reflejo un extraño con ojos hundidos. La rabia era un fuego lento, no el incendio que consume, sino la brasa que forja el acero. Carlos me había quitado todo, carrera, amor, fe en la familia. Pero yo le quitaría la ilusión de impunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Pedí el préstamo en el banco de la Gran Vía, mi sonrisa profesional ocultando el nudo en el estómago. El gerente, un tipo con corbata roja y acento andaluz, aprobó en media hora. Buen historial, señor Ruiz. 20.000 euros en mi cuenta, listos para transferir a la cuenta de Carlos, pero no sin condiciones. Le envié un email, hermano. Lo tengo. Pero firma esto, un acuerdo de devolución con intereses del 20%. O lo retiro. Adjunté el documento, redactado por un abogado amigo que odiaba a los usureros. Él firmó, desesperado, sin leer las cláusulas ocultas que lo ataban a mí legalmente. Mis padres me llamaron esa noche, eufóricos. Eres nuestro salvador, Javier. La voz de mamá era miel, pero yo oí la grieta. Papá tosió al fondo, y supe que el cáncer que ocultaba avanzaba. Eso complicaba todo, la culpa era un invitado no deseado en mi venganza. Pero seguí adelante. Elena me envió un mensaje, encontré esto en su teléfono. Mensajes con otra. Era la prueba, Carlos no había cambiado. La ira se avivó, y con ella, la determinación. Semanas después, la primera pieza cayó. Transferí el dinero, pero alerté anónimamente a Hacienda sobre las irregularidades en la empresa. Una auditoría sorpresa, y Carlos sudando en la oficina,
explicando facturas fantasma que él mismo había inflado. Javi, ayúdame. Me suplicó por teléfono, su voz quebrada. Es la familia. Reí en silencio. Lo es, respondí. La familia paga sus deudas. El peso de la traición se sentía en cada paso, pero también la liberación. Madrid, con sus calles empedradas y sus sombras largas, era testigo de mi transformación. De hijo sumiso a arquitecto de destinos. Y mientras la ciudad dormía, yo tejía la red que los atraparía a todos. La auditoría fue como un terremoto silencioso en la empresa Ruiz Mecánica. Carlos me llamó a medianoche, su voz un graznido de pánico. Javier, ven al taller. Haciende está aquí, revolviendo todo. Conduje bajo la llovizna de otoño, las luces de los faros cortando la niebla como cuchillos. El taller en las afueras de Vallecas era un mausoleo de herramientas oxidadas y sueños rotos, el lugar donde papá había sudado por nosotros. Al llegar, vi los coches de los inspectores, sus siluetas recortadas contra las luces fluorescentes. Carlos estaba en la oficina improvisada, un cuartucho con postes de Fórmula 1 descoloridos, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Me joden, Javi. Dicen que hay evasión, que las facturas no cuadran. Sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban. Yo entré calmado, el pagaré en el bolsillo como un talismán. Déjame hablar con ellos, dije, y lo hice. Mentí con fluidez, desviando sospechas hacia proveedores fantasmas que Carlos había inventado. Los inspectores se fueron con carpetas llenas de promesas de más papeleo. Pero el daño estaba hecho. Carlos me abrazó, aliviado. Eres un genio, hermano. No sé qué haría sin ti. En ese abrazo falso, planeé el siguiente movimiento. La deuda era solo el anzuelo, el verdadero cebo era la confianza que él me devolvía, gota a gota. Al día siguiente, en el café de siempre en La Latina, Elena se unió a nosotros. La había convencido de fingir reconciliación. Un señuelo para Carlos. ¿Por la familia? Le dije. Y ella, con los labios apretados, accedió. Carlos llegó tarde, oliendo a colonia barata y a remordimiento. Elena, qué sorpresa. Su sonrisa era un tic nervioso, pero ella le tendió la mano. Hablemos. Por Javier. La conversación fue un baile de máscaras. Elena sacó a relucir el pasado con sutileza, lágrimas calculadas rodando por su rostro. Me rompiste, Carlos. Usaste a tu hermano para llegar a mí. El balbuceo excusas, el sudor perlando su frente. Yo observé, el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y náusea. ¿Era esto justicia o solo mi propia oscuridad reflejada? Ayúdame a perdonarte, le dijo ella. Y él, desesperado por redimirse, confesó más, no solo el robo del trabajo, sino cómo había manipulado a papá para que me culpara a mí de los errores contables iniciales. Era por el bien de todos, insistió. Bien de él. Esa confesión, grabada en mi teléfono oculto en el bolsillo, era dinamita. La envié a un contacto en un periódico local, el ABC de Madrid, con una nota anónima, corrupción familiar en el corazón de Vallecas. 2 días después, el artículo salió, hermano contra hermano, deudas y traiciones en un taller madrileño. No nombraba nombres, pero las fotos del taller eran inconfundibles. Carlos llamó furioso. Esto es por ti, bastardo, ¿por qué me haces esto? Negué, pero su voz temblaba de duda. Perfecto. Mis padres se enteraron esa tarde. Mamá sollozaba al teléfono. Javier, ¿qué has hecho? La familia se desmorona. Papá, en segundo plano, gruñía sobre lealtad. Les visité esa noche. La casa en Lavapiés ahora un caldero de acusaciones. Sentados en el salón, con la tele murmurando un partido de fútbol, les mostré el pagaré.
Carlos me debe todo. Y vosotros lo sabíais. Mamá palideció. Papá tosió sangre en un pañuelo. Hijo, era para protegerte de él, murmuró papá. Proteger. La palabra me revolvió el estómago. Allí, en la penumbra, surgió el primer conflicto real, no solo con Carlos, sino con el fantasma de mi infancia. Recordé las navidades en que Carlos recibía juguetes caros mientras yo arreglaba bicis rotas. Las tardes en que mamá lo defendía de mis quejas. Es el mayor. Tiene más responsabilidades. Responsabilidades que yo cargaba. La rabia brotó, cruda. ¿Protegerme de qué? De ser el tonto que paga. Papá intentó levantarse, pero su debilidad lo traicionó. Firma esto, le dije. Deslizando un documento, renuncia a su parte en la empresa a favor mío, como aval por la deuda. Hojas y ende sabrá de vuestras firmas ocultas. Mamá gritó. Un sonido primal que cortó el aire. Monstruo, ¿qué te ha pasado? Me marché sin mirar atrás. El eco de sus sollozos persiguiéndome por las escaleras. En la calle, el viento frío de Madrid me azotó la cara, limpiando las lágrimas que no quería derramar. Era H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN. No, era el precio de la claridad. Elena me esperaba en mi apartamento, con una botella de Rioja. Lo hiciste, dijo, abrazándome. Su calor era un bálsamo, pero también un recordatorio, ella era parte de esto, testigo o cómplice. Los días siguientes trajeron las primeras consecuencias. Carlos perdió clientes, el taller, que apenas respiraba, empezó a ahogarse. Vendió un coche personal para pagar la primera cuota del préstamo, y me la transfirió con un mensaje: esto no acaba aquí. Sonreí. No, no acababa. Planeé el siguiente golpe, una demanda civil por difamación, usando la grabación como prueba. Mi abogado, un tipo seco de Salamanca con gafas de montura metálica, lo vio claro. Ganarás, Javier. Pero perderás la familia. Lo sabía. Y lo aceptaba. Elena y yo nos acercamos en esas noches. Hacíamos el amor con urgencia, como si el mundo se acabara, sus uñas clavándose en mi espalda mientras murmuraba por nosotros. Pero en la quietud posterior, la duda se colaba. La quería de vuelta. ¿O solo como arma? Una mañana, mientras desayunábamos croissants en un horno de malasaña, me confesó: Carlos me escribió. Dice que te odia, pero que te necesita. La miré, el pan subiéndose en mi garganta. ¿Era lealtad o trampa? La ciudad parecía conspirar conmigo. Un encuentro casual en el rastro con un viejo amigo de Carlos, un cerrajero llamado Miguel, me dio la munición final para esa fase. Tu hermano anda con maletas, Javi. Habla de huir a Andalucía. Lo seguí esa noche, desde las sombras de un bar en Huertas, viéndolo empaquetar dinero sucio en el maletero de su Seat viejo. Llamé a la policía anónimamente, sospecha de lavado en Vallecas. No lo arrestaron, pero lo interrogaron, y eso lo quebró. De vuelta en casa, solo, bebí hasta el amanecer. La venganza era dulce, pero amarga como el vino agrio. Mañana, el clímax se acercaba, la confrontación familiar. Todos en la mesa, y yo con las cartas. Pero en el fondo, una voz susurraba: y si ganaba todo y perdía el alma. La confrontación se gestó como una tormenta sobre la Sierra de Madrid, lenta pero inexorable. Organicé la cena en un restaurante neutro de Chamberí, el asador de la buena vida, con sus mesas de madera oscura y velas que parpadeaban como mentiras. Invité a todos: Carlos, mis padres, Elena como mi invitada especial. Por cerrar heridas, les dije por separado, mi voz un hilo de seda sobre acero. Carlos llegó primero, ojeroso, con una camisa arrugada que olía a derrota. Si esto es una trampa, Javi, te mato. Sonreí. Es familia.
Papá y mamá entraron cogidos del brazo. El más delgado. La tos un acompañamiento constante. Mamá me besó, tensa. Sus ojos escaneando la sala como un radar de sospechas. Elena fue la última, radiante en un vestido rojo que acentuaba su vulnerabilidad fingida. Nos sentamos. El camarero sirviendo jamón ibérico y vino de Ribera del Duero, pero el aire estaba cargado de veneno. Hablamos de trivialidades al principio, el tiempo. El Madrid-Barça. Pero pronto el PAS salió a flote. ¿Por qué nos has traído aquí, Javier?, preguntó mamá, cortando un trozo de tortilla con saña. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Lo dejé en la mesa como una bomba desactivada. Para esto. Dentro, copias del pagaré. La grabación transcrita. El artículo del periódico. Y el informe de Hacienda con firmas resaltadas. Carlos palideció. Hijo de puta. Papá tosió, cubriéndose la boca. Javier, basta. Somos sangre. Sangre que me sangró. Respondí. Mi voz baja pero firme. Detallé todo, el sabotaje laboral. La seducción de Elena. Las deudas ocultas avaladas por papá. Elena intervino. Su mano en la mía, me usó. Señora Ruiz. A través de él. Lágrimas genuinas ahora. Porque el dolor era real. Carlos explotó, tirando la copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel blanco. Tú lo planeaste todo, el préstamo, la auditoría. Eres un psicópata. El restaurante se cayó, cabezas girando. Mamá sollozó. Papá murmuró plegarias. Hijos míos, parad. Pero yo no paré. Firma la renuncia a la empresa, Carlos. Y devuélveme el trabajo. O esto va a juicio. El río, amargo. ¿Perderás, Javi? La familia no testifica contra sí misma. Ahí estaba el conflicto central, la lealtad ciega. El lazo que me había atado y ahora me liberaba al cortarlo. La cena se disolvió en caos. Carlos se marchó maldiciendo. Mamá me abofeteó su mano huesuda, dejando una marca ardiente. Y papá se derrumbó. La tos convirtiéndose en arcadas. Lo llevé al hospital Gregorio Marañón esa noche. Elena a mi lado. El tráfico de la Castellana un río de luces borrosas. En la sala de espera, con el olor a desinfectante quemándome las fosas nasales, hablé con el médico. Cáncer de pulmón avanzado. Señor Ruiz. Meses, quizás. Miré a papá a través del cristal. Tubos en su nariz. Y la culpa me golpeó como un mazazo. ¿Mi venganza lo había matado? Elena me abrazó en el pasillo. No es tu culpa. Ellos empezaron. Pero lo era. Las consecuencias se encadenaban, Carlos. Ahora paranoico. Empezó a espiarme. Mensajes amenazantes en mi móvil. Te destruiré como tú a mí. Y en el trabajo. Rumores, el hijo traidor. Perdió mi puesto de repartidor por falta de fiabilidad. Madrid, que me había parecido aliada. Ahora me escupía. Días después. El Duist menor llegó, Miguel, el cerrajero. Me contactó. Javi, Carlos no es el único. Tu padre. Él firmó deudas peores. Para un amante en Toledo. El mundo se inclinó. Papá, el pilar. Con una doble vida. Llamé a mamá, confrontándola. Dime que no es verdad. Silencio. Luego sollozos. Era joven, Javier. Lo perdoné. El perdón como veneno compartido. Mi rabia se redirigió. No solo a Carlos, sino al núcleo podrido. Planeé el siguiente paso, visitar a la amante. Una mujer llamada Rosa en un pueblo de Castilla. Conduje solo. La A-4 serpenteando por viñedos dorados. El sol poniente tiñendo el cielo de rojo sangre. La encontré en una casa modesta, con fotos de niños que no eran míos. Tu padre me prometió todo, dijo, amargada. Pero la familia siempre ganó. Me dio cartas, pruebas de transferencias.
Armas para el Arsenal. De vuelta en Madrid. La ciudad bullía con la feria de San Isidro, pero yo estaba en mi propio infierno. Elena y yo discutimos esa noche. Estás cambiando, Javier. Esto te en sum. La besé para callarla, pero sus palabras se clavaron. Toantín valía la pena. Sí, porque el clímax se acercaba. Organicé una reunión secreta con Carlos en el Parque del Retiro, bajo los cipreses centenarios. Hablemos como hombres, le dije. Llegó armado con excusas, pero yo con la grabación de la amante reproduciéndose en mi teléfono. Su cara se descompuso. Papá. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, como tú. Peleamos, puños y palabras, hasta que, la policía alertada por un paseante, nos separó. No arrestos, pero moretones y una orden de alejamiento mutua. La prensa local olió sangre, escándalo familiar en el Retiro. Papá empeoró en el hospital. Lo visité solo, su mano fría en la mía. Perdóname, hijo. Lágrimas mías, por fin. No puedo, papá. No todavía. Salía al amanecer, el cielo gris prometiendo lluvia. La venganza era un río desbordado, arrastrando todo, incluyéndome. El hospital se convirtió en mi segundo hogar, un limbo de pitidos y olores estériles donde el tiempo se estiraba como chicle. Papá languidecía, su piel amarilla como el papel de fumar que ya no tocaba. Cada visita era una batalla, él pidiendo perdón en susurros, yo conteniendo la furia que burbujeaba como lava. Dime todo, papá. Sobre Rosa. Él cerró los ojos, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Fue un error. Antes de tu madre. Pero las deudas. Las pagué por vosotros. Mentira. Las cartas de Rosa decían lo contrario, pagos para silenciarla. Mientras la empresa se desangraba. Mamá rondaba como un fantasma, trayendo sopa que nadie comía. Javier, deja esto. Por él. Pero yo no podía. La orden de alejamiento mantenía a Carlos lejos. Pero sus mensajes llegaban a través de amigos, disfruta mientras puedas. Tengo algo sobre ti. Perenoye. Dulce Perenoye. Contraté a un detective privado. Un ex policía andaluz llamado Paco con bigote espeso y ojos de halcón. 50 euros la hora, chico. ¿Qué buscas? A mi hermano. ¿Y lo que esconde? Paco trabajaba rápido. 2 días después, en un bar de Moncloa con vistas a la universidad, me mostró fotos, Carlos reuniéndose con prestamistas de mala muerte en un sótano de Tetuán. De Iudea Extra, Javi. 30.000 más. Y planea culparte a ti. El corazón me dio un vuelco. El twist se avecinaba, pero no el que esperaba. Elena, meanwhile, se distanciaba. Necesito espacio, dijo una noche, recogiendo su bolso. Esto nos está matando. La dejé ir, pero no sin plantar una semilla. Si Carlos te contacta, grábale. Ella asintió, herida. La ciudad palpitaba con vida ajena, terrazas llenas de risas en Chueca, parejas besándose en el puente de Toledo. Yo caminaba solo, el pagaré quemándome el bolsillo. Transferí otra cuota a Carlos, pero esta vez con un rastreador digital. Él lo usó para pagar a los prestamistas, y yo lo reporté lavado de dinero. La policía allanó su piso esa madrugada. Luces azules tiñendo el barrio de Lavapiés. Carlos me llamó desde la comisaría. Me has jodido, pero sé tu secreto. Javi. Elena. No es lo que crees. ¿Secreto? Mi mente giró. ¿Qué sabía? Paco investigó más. Elena había recibido dinero de Carlos post-ruptura. ¿Pagó por silencio? La confronté en su boutique, entre perchas de ropa que olían a nuevo. Dime la verdad. Lágrimas. Confesión, me dio 500 euros para que me fuera. Por piedad. ¿Piedad o soborno? La duda enraizó.
convirtiendo mi aliada en posible traidora. Papá murió una semana después, en una habitación con vistas a la nada. El funeral en el cementerio de la Almudena fue un circo de hipocresía, tíos lejanos murmurando condolencias. Mamá vestida de negro como una viuda de ópera. Carlos no vino. La orden lo impedía. Enterramos a papá bajo un cielo plomizo, tierra madrileña tragando el ataúd con un ruido sordo. En el coche fúnebre, mamá me miró, ahora sí, Javier. Para. Pero el fuego ardía más fuerte. La muerte de papá no era cierre, era catalizador. Herencia, la empresa a medias entre Carlos y yo. Pero con mis documentos, podía reclamarla toda. Demandé en los juzgados de la Plaza de Castilla. Pasillos fríos llenos de ecos de juicios pasados. El juez, un hombre severo con toga negra, programó audiencia. Carlos contraatacó contrademanda por extorsión, usando los mensajes anónimos que yo había enviado como prueba. Estás acabado, me dijo por teléfono, voz ronca de odio. Elena desapareció entonces. Su piso vacío, teléfono desconectado. Pánico real, no planeado. Paco la encontró en Sevilla, con una amiga. Huyó, Javi. Miedo. La llamé, vuelve. Necesito saber. Ella regresó, demacrada. Carlos me amenazó. Sabe que te ayudé con las grabaciones. Ahí, en mi apartamento, entre sábanas revueltas, planeamos el contraataque. Pero el sexo fue mecánico, la confianza fracturada. El clímax se cernía. Organicé el encuentro final en el taller. Medianoche. Bajo la luna llena que bañaba Vallecas en plata. Ven solo, le dije a Carlos. Él llegó, silueta contra la puerta oxidada. Habla. Saqué el revólver heredado de papá, descargado pero amenazante. Firma la renuncia. Todo. El río. Nervioso. No sabes nada. Y entonces, el twist sacó un sobre. Mira esto. Hermano. Fotos, yo, años atrás, firmando documentos falsos para evadir impuestos en la empresa. Papá me había obligado, para salvarnos. Tú también eres culpable, dijo. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en arena. Pero en lugar de rendirme, apreté el gatillo clic vacío, y lo ataqué. Rodamos por el suelo grasiento. Puños y rabia pura. Por papá, grité. Él contraatacó, tú lo mataste con tu odio. La pelea terminó con sirenas. Vecinos alertados. Policías separándonos. Esposas frías en muñecas. En la comisaría. Confesiones brotaron. Carlos admitió el sabotaje. Yo el chantaje. Mamá llegó al alba. Testigo rota. Basta, hijos. Basta. La comisaría de Vallecas era un infierno burocrático, con fluorescentes tumbando como avispas y el olor a café rancio impregnando todo. Nos separaron en salas de interrogatorio, Carlos en una, yo en otra, esposas mordiendo la piel. El inspector, un tipo fornido de bigote gris y acento castizo, me miró con ojos cansados. Señor Ruiz, esto es grave. Extorsión. Amenazas. Familia. Asentí. La adrenalina evaporándose en agotamiento. Conté todo. Desde el principio, la deuda, las traiciones, el revólver como símbolo. Quería justicia, dije. Él suspiró. La justicia no se sirve en platos calientes, hijo. Carlos cantó como un pájaro, el casino, las deudas, el afaire con Elena. Pero también mi rol, los documentos falsos de antaño. Javier era cómplice, declaró. El inspector arqueó una ceja. Veremos. Horas después, nos liberaron bajo fianza, mamá pagó, vendiendo joyas de novia. Salimos al amanecer, Madrid despertando con bocinas y panaderos. Ella nos miró a ambos, ojos enrojecidos.
Idos a casa. Hablaremos. El taller se convirtió en zona cero. Roturas de la pelea. Herramientas esparcidas como vísceras. Limpiamos en silencio. Carlos y yo. Bajo la mirada de mamá. Papá querría esto, murmuró ella. ¿Esto? ¿La ruina compartida? Elena llegó esa tarde. Con maletas. Me voy, Javier. A Barcelona. No puedo más. La abracé, oliendo su perfume por última vez. Lo siento. Ella se fue, dejando un vacío que el viento de la puerta no llenó. Las consecuencias rodaron como dominós. Hacienda congeló la empresa, quiebra inminente. Clientes huyeron, proveedores demandaron. Carlos se mudó al sofá de un amigo en Usera. Yo volví al apartamento en Malasaña. Noches de insomnio con botellas de Mau. Mamá nos visitaba alternadamente, repartiendo culpas como hostias. ¿Vosotros dos, idiotas? Por dinero, por orgullo. Dinero que ya no existía, orgullo hecho trizas. Un mes después, el juicio civil. Juzgados atestados. Abogados en corbatas brillantes. Mi letrado argumentó traición familiar probada. El de Carlos, venganza desmedida. Testigos, mamá, quebrada, Miguel, el cerrajero, confirmando deudas, incluso Paco, con fotos incriminatorias. Elena envió una declaración por escrito, víctima colateral. El juez dictaminó, empresa disuelta, deudas compartidas, terapia familiar obligatoria. No victorias, solo supervivencia. Pero el verdadero clímax fue interno. Una noche, solo en el taller vacío, encontré la caja de papá, cartas a Rosa. Confesiones de un hombre roto por la pobreza post-guerra civil. Quise daros lo que no tuve, escribía. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Puro y ácido. Llamé a Carlos, ven. Llegó reticente. Barba incipiente. ¿Qué quieres ahora? Hablamos horas. Bajo las estrellas filtradas por el techo roto. Él lloró por primera vez, te envidiaba. Javi. Eras el bueno. Yo, tú el fuerte. Risas amargas. Puñetazos emocionales. Perdón. Dijimos a dúo. Mamá se unió al alba. Abrazándonos. Sangre. Pero el twist mayor golpeó entonces una carta de Elena. Llegada por correo. Estoy embarazada. De Carlos. Lo supe después. Perdóname. El mundo se detuvo. Mi venganza. Mi amor. Todo entretejido en un nudo gordiano. Carlos palideció, no lo sabía. Mamá sollozó. Yo. Reí, histérico. La traición final, la más cruel, no solo me quitaron a Elena, sino que me dieron un sobrino envenenado por mentiras. Salí al patio. El sol naciente quemando mis ojos. ¿Justicia? No. Solo vida, cruda y lógica. Madrid continuaba, indiferente. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Madrid transformándose en un espejo de mi alma fracturada. La disolución de la empresa me dejó en la calle. Literalmente, vendí herramientas para pagar deudas. Y acabé como mecánico freelance en un garaje de Carabanchel. Manos sucias de grasa que ya no limpiaban culpas. Carlos encontró trabajo en un concesionario de segunda mano en la M40. Vendiendo ilusiones baratas. Hablábamos poco. Mensajes esporádicos, ¿cómo va? Sobreviviendo. Mamá mediaba. Sus cenas semanales, un ritual de normalidad forzada. Paella que sabía a cenizas. Elena dio a luz en primavera. Un niño llamado Mateo. Con ojos verdes como los suyos y una sonrisa que dolía. No la visité. Las fotos que ella enviaba por WhatsApp eran puñales. Carlos fue padre a regañadientes. Visitas incómodas en Barcelona, donde Elena se había instalado con ayuda de su familia catalana. Es nuestro, Javi, me dijo una vez.
Voz quebrada por cerveza. Lo sé, respondí. Pero el niño era un recordatorio vivo del twist. Mi venganza había parido un lazo que no podía cortar. La terapia familiar, impuesta por el juez, era un circo de confesiones. En una sala blanca de un centro en Salamanca, con una psicóloga de gafas redondas llamada Carmen, desenterrábamos cadáveres. La traición empieza en la cuna, dijo ella. Mamá habló de su juventud en la posguerra, hambre que la hizo elegir a Carlos como el fuerte. Yo, la rabia acumulada como un cáncer lento. Carlos, envidia por mi integridad. Risas nerviosas. Lágrimas. Progreso, quizás. Pero las cicatrices quedaban. Consecuencias en cadena, socialmente. Aislados. Amigos se apartaron. Susurros en el barrio, los Ruiz. ¡Qué vergüenza! Legalmente. Multas pendientes. Pero el pagaré se disolvió en la quiebra. Emocionalmente. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E era un compañero constante. Soñaba con papá. Su tosuneco valió la pena. ¿Hijo? Despertaba sudando. El techo de mi nuevo piso compartido en Puente de Vallecas goteando promesas rotas. Un año después. El cierre. Organicé una reunión en el Retiro, donde todo había escalado. Bancos bajos osis. Patos en el estanque. Carlos llegó con Mateo en brazos. Un toddler regordete que balbuceaba tío. Mamá, con bastón ahora, por artritis. Elena no vino, paz frágil. Nos sentamos. Picnic improvisado, tortilla. Aceitunas. Vino tinto. Por papá. Brindamos. Hablamos de futuro, Carlos ahorrando para visitas. Yo planeando un taller propio en las afueras. Mamá vendiendo la casa de lavapiés para empezar de cero en un pueblo de Toledo. El sol filtraba dorado. Niños jugando a lo lejos. Cambiamos, dijo Carlos. Sí, respondí. Pero la sangre perdona. No era final feliz, era real. Guy Gog. Lógico, la venganza no reconstruye, solo allana. Mateo gateó hacia mí, mano pegajosa en mi rodilla. Lo alcé. Su peso un ancla. En sus ojos, vi potencial para ciclos rotos. Hola, campeón. Madrid, eterna. Nos rodeaba, cúpulas de la Cibeles al fondo. Tráfico un murmullo. Salimos del parque transformados. No redimidos del todo, pero humanos. La TUH símbolo 1E se había quemado, dejando cenizas fértiles. Caminé solo esa noche por Gran Vía. Neones bailando en charcos. La ciudad susurraba, sobrevive. Y yo, Javier Ruiz, lo haría. Con cicatrices como medallas. Y un plan secreto nuevo, perdón. Pero en el fondo, una chispa, si la traición volvía. La justicia esperaría. La familia, al fin, era elección.